Hola, nosotros somos el equipo número 8 y está conformado por Monse, que está en la cámara, Giselle, Moni, Avi y Damari, y les vamos a dar información sobre las partes de una computadora. Y mi compañera va a empezar con la tarjeta madre. Bueno, la tarjeta madre es el componente más importante de un computador, ya que en él se integran y ordenan todos los demás elementos que permiten su adecuado funcionamiento. Una tarjeta madre se comporta como aquel dispositivo que opera como la plataforma o circuito principal de una computadora. La importancia que posee la tarjeta madre radica en que en su interior se albergan todos los conectores que radican para cobijar a las demás tarjetas de computador. Pues también en la tarjeta madre se encuentran con los conectores del procesador y la memoria RAM y BIOS, así como también de las puertas en serie y las puertas en el paralelo. En este importante tablero es posible conectar también los conectores que permiten la expansión de la memoria y los controles que administran el buen funcionar de los denominados accesorios periféricos, tales como la pantalla, teclado y el disco duro. Una vez que la tarjeta madre ha sido equipada en esta gran cantidad de elementos mencionados, se les llama chipset o conjunto de procesadores, en los cuales Apple a esta tarjeta se le llama tarjeta lógica o simplemente móvil. La tarjeta madre también se le llama placa central del computador, y como ya se mencionaba, en ella podemos encontrar todos los conectores que posibilitan la conexión en otros microprocesadores, los que le permiten realización de tareas mucho más específicas. De este modo, cuando un computador comienza un proceso de datos, existen múltiples partes que operan realizando diferentes tareas. Cada uno lleva un proceso. A la hora de elegir la tarjeta madre que utilizaremos en nuestra computadora es de suma importancia. Se encuentran las recomendaciones del fabricante de esta área en el manual de instrucciones. Y también es importante que las características sean no compatibles con las del fabricante, ya que en un momento dado no puede dar inesperadamente, pueden fallar y sin ningún motivo a un largo plazo. Y ahí sigue mi compañera, que va a explicar lo del microprocesador. El microprocesador es un cuadrado de cerámica que tiene el microchip, circuito electrónico que hace que funcione el reloj interno, gracias a un cristal de cuarzo que somete a una corriente eléctrica en las pulsaciones, las cuales son denominadas picos. Con cada pico del procesador ejecuta una acción que corresponde a una indicación. La velocidad del reloj, también llamada ciclo, corresponde al ciclo de pulsaciones por segundo, los cuales se denominan hertz, que denominan las velocidades del microprocesador, los cuales envían las pulsaciones por segundo. La instrucción elemental del microprocesador necesita, para poder tener un buen funcionamiento, que la instrucción se almacene en la memoria principal, esperando ser tratada por el procesador. Estas poseen dos campos: el código de operación
que representa la acción que él procede. El otro sería el código operando, que define los parámetros de la acción, de la información, como de la dirección de la memoria. El procesador recibe instrucciones y las lleva a la memoria para ser ejecutadas. Un ejemplo sería cuando se va a hacer una suma. El procesador es el que recibe los dígitos. Todos estos pasan por una serie de pasos para llegar al procesador, el que se procesa, ejecuta y manda el resultado a pantalla. El procesador se distingue por su tipo de socket, que es el sistema electromecánico de la conexión eléctrica. El procesador se monta de acuerdo a los puntos guía, de manera que cada uno quede alineado con su respectivo socket. El microprocesador de doble núcleo tiene cada procesador una memoria cache. Ese vendría siendo otro tipo de procesador, que cada uno tiene de velocidad 1 o 2 GB. Los pasos para quitar un microprocesador sería: primer paso, desconectar el disipador de la placa madre. Luego es quitar el disipador del socket del procesador. Levantar la palanca del socket, que vendría siendo esta. Quitar el microprocesador. Después, con la palanca arriba, se va a colocar otra vez el microprocesador, viendo que entren bien los puntos. Se vuelve a bajar la palanca y se vuelve a colocar el disipador sobre el socket y se encastran en las trabas del socket. Se conecta el ventilador del disipador a la tarjeta y eso vendría siendo todo lo del microprocesador. Ahora va a seguir mi compañera. Memoria RAM. La definición. La memoria RAM es un dispositivo de almacenamiento de datos. La RAM significa memoria de acceso aleatorio. Su función de la memoria RAM es volátil. Quiere decir que no graba los datos permanentemente. Al contrario del disco duro, la memoria RAM no sirve para almacenar datos del usuario. Cuando el sistema es cortado, todo lo que está en la memoria se pierde. El sistema operativo y aplicaciones son almacenados en esta memoria RAM. Cuando el sistema no tiene el suficiente RAM, viene utilizando un área del disco duro. Los módulos de la RAM se componen de circuitos integrados. Sus tipos de la memoria. No todos los tipos de la memoria RAM proporcionan el mismo nivel de desempeño. Existen diversos modelos con frecuencias diferentes y capacidades de transferencia de datos cada vez mayores. Tipos de conectores e interfaces. La memoria RAM está provista por módulos que se insertan sobre zócalos destinados para estos módulos contienen a su vez los chips y combinados entre sí otorgan el monto total de memoria asignada a cada módulo. La comunicación entre los chips y el motherboard se realiza gracias a los peines de contactos situadas en la parte inferior del módulo, organizados de manera tal que un peine debe ser más grande que el otro, que nos otorga la guía necesaria para poder colocar el módulo de la manera adecuada. Sus elementos y unidades de medida.
Las tres tecnologías actuales en la memoria RAM son DDR con 184 contactos y una ranura, DDR2 con 240 contactos y DDR3 con 240 contactos. Cada una tiene sus capacidades diferentes de almacenamiento y velocidad. Estas son incompatibles entre sí. Tengamos en cuenta que un sistema operativo como XP necesita 512 megabytes de memoria RAM para trabajar adecuadamente. Y tanto como los módulos como el zócalo, donde se instala, están diseñados para que la memoria encaje en una única posición. Existen dos clases de errores en los sistemas de memoria: las fallas, que son daños del hardware, y errores que es provocados por causas de la computadora. Bueno, y pues para esto me basé en la revista de User, junto con en la página con un video que ahí vi, y así fue como me guié. Ahora va mi compañera Damaris, que les va a poner disco duro. Bueno, yo les voy a hablar sobre el disco duro. El primer disco duro fue inventado por IBM en 1956. Un disco duro es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil. Se emplea un sistema de grabación metálica para almacenar datos digitales. Se compone de uno o más platos que gira a gran velocidad unidos por un mismo eje, que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. Sobre cada plato y en cada una de sus caras se sitúa un cabezal de lectura y escritura, que flota una delgada lámina de aire generada por la rotación de los discos. Las características principales que tienen que tener en cuenta de un disco duro son: tiempo medio de acceso, tiempo medio que tarda la aguja en situarse la pista y el sector, tiempo medio de búsqueda, tiempo medio que tarda la aguja en situarse en la pista deseada, tiempo de lectura y escritura, tiempo que tarda en escribir y leer una nueva información, tiempo medio la velocidad de rotación son las rotaciones por minuto de los platos. Mi compañera Monse les va a explicar lo que le tocó. 3. Bueno, a mí me tocó la fuente de poder. La fuente de poder recibe también nombres de fuente de alimentación o fuente de energía. Él es el dispositivo que provee la electricidad con la que se alimenta la computadora, ordenador. La fuente de poder también es la fuente eléctrica, y así tiene un artefacto activo que puede proporcionar corriente eléctrica gracias a su aceleración de potencia entre sus bordes. Esta se diseña a partir de una fuente ideal que se utiliza la teoría de circuitos. ¿De qué se encarga la fuente de poder? La fuente de poder se encarga de poner la electricidad en una tensión casi continua, y para esto consta de un rectificador de fusibles y otros componentes, y reciben la electricidad, regularla, filtrarla y adaptarla a las necesidades de la computadora. En resumen, la fuente de poder es el dispositivo responsable de administrar la potencia de la computadora. Y bueno, la intensidad de la corriente tiene de amp o amp. Conectar de forma incorrecta tiene sus consecuencias, porque al no
puede provocar daños en el funcionamiento de la computadora. La fuente de poder consta con conectores de entrada y conectores de salida. Los conectores de entrada, por lo general, de 3 contactos, uno es macho y uno es hembra. El macho se conecta a la alimentación de la red y del hembra se conectan de forma opcional los periféricos que se controlarán en el productor de la torre. Los conectores de salida tienen dos funciones. La primera es alimentarla y la segunda es los periféricos como disco duro, CD o DVD, etcétera. Es importante darle un buen mantenimiento a todo lo que es el equipo de cómputo. Algunos instructivos para seguirlo sería: número 1, hay que asegurarse de que el técnico que venga a darle mantenimiento sea profesional. 2, segundo, estar asegurados de que el equipo no tiene bichos o cucarachas o algunos insectos que puedan dañar el equipo. 3, tener un lugar adecuado para usar bien lo que es el equipo de cómputo. Y por último, sería, cuando al estar utilizando todo, sería no poner ningún tipo de bebidas o alimentos para no dañar el equipo, ya sea regándose algo o algo así que pueda dañar el equipo de cómputo, para cuidarlo y dure bien. Gracias. Y pues aquí acaba nuestra presentación del equipo número 8.